Daremos el uso de la palabra al doctor Ricardo Gandolfo Cortés. El doctor Ricardo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en contratación pública, editor, como señalaba el doctor Rojas, del religioso semanario Propuesta, que nos llega todas las semanas, a los que estamos suscritos y seguramente a los que todos los involucrados en el mundo arbitral. Cabe destacar que el doctor Ricardo Gandolfo fue el primer autor o el autor de la primera ley de contrataciones con el Estado, donde se incorporó el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en la contratación pública. Asimismo es el gerente legal de la firma CC. Ricardo, por favor. Muchas gracias. Y gracias también por la invitación. Yo quisiera empezar haciendo dos breves comentarios en relación a las exposiciones de la doctora Yona y del doctor Rojas. En relación a la exposición de la Contraloría, efectivamente hemos podido tomar conocimiento de los resultados de un estudio importante realizado por esta institución en relación a los laudos arbitrales publicados en la página del OCE. Lo que sería interesante es tener el dato respecto del porcentaje que el Estado pierde del total de lo que se le reclama. Porque si bien pueden ustedes darse cuenta, ahí se dice que aparentemente el Estado pierde el 70% de los casos. Si nosotros analizamos los montos que se le reclama al Estado y los montos que finalmente se le ordena pagar, encontraremos que los resultados son distintos, de suerte tal que aparentemente el Estado pierde el 40% de lo que se le reclama. Entonces, las conclusiones ya no son tan idénticas a lo que una primera apreciación podrían invitarnos a pensar. En relación al tema del registro de árbitros, de lo que nos habló el doctor Rojas, y las instituciones arbitrales más precisamente, yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto ahora con la nueva ley se está creando la necesidad de acreditar a las instituciones arbitrales, no se está poniendo todavía ningún tamiz, ningún requisito para que éstas puedan transitar por estos trámites. Sucede que corremos el riesgo de tener el mismo problema que tuvimos con los centros de conciliación. ¿Recuerdan ustedes cuando se aprobó la ley de conciliación y se estableció la obligación de que antes de ir al Poder Judicial uno tenía que transitar por la conciliación previa? Pues bien, florecieron una serie de centros de conciliación con nombres de los más exóticos y extravagantes que finalmente terminaban negociando sus actas de conciliación en la vía pública. Entonces ese es un riesgo muy grave que no quisiéramos para los centros de arbitraje. No vayamos a fomentar la proliferación de centros de arbitraje. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque si ponemos algunos requisitos, como se están pensando, de que sean de cámaras de comercio, universidades, colegios profesionales, en fin, también hay el riesgo de que por otro lado el INDECOPI diga que esas son trabas, restricciones para salir al mercado y tener ahí un problema. De manera que eso hay que tratarlo con mucho cuidado. En el tema de sanciones, que es el tema que me voy a ocupar en este momento, yo creo que hay que analizarlas en perspectiva. Y en perspectiva no irnos muy atrás, irnos, por ejemplo, al año 2008, cuando se promulgó el Decreto Legislativo 1017, que aprobó esta, digamos, nueva ley de contratación del Estado, que es la que nos gobierna actualmente. Y digo digamos porque, como ustedes saben perfectamente, la ley de contratación del Estado, por fortuna, es una sola desde 1997, que se promulgó la primera ley de contratación del Estado, hasta la fecha. Ha ido teniendo algunas modificaciones, cambios de numeración, pero el espíritu y el sentido se ha ido manteniendo. Muy bien, en el Decreto Legislativo 1017 se ordenó en materia arbitral, se ordenó al OCE que publique los laudos, se ordenó a los árbitros únicos y a los tribunales arbitrales a que envíen sus laudos al OCE y se le dio facultades al Tribunal de Contrataciones del Estado
para que imponga sanciones económicas a los árbitros. Era la primera vez que se le facultaba al Tribunal de Contratación del Estado, a los vocales, que son jueces administrativos, como ustedes saben, para que puedan aplicar sanciones a los árbitros que no son otra cosa que jueces privados. Cuando alguna vez se objetó eso, se dijo que no estaba bien, que se faculte a los jueces administrativos para que sancionen a los jueces privados, que podía darse incluso el caso en cuya virtud el juez privado, el árbitro, inhabilita o suspende los efectos de una resolución del tribunal administrativo, y más adelante los miembros de este tribunal administrativo terminan sometiendo o enjuiciando o sancionando al árbitro. Bueno, había ese contrasentido, porque además, como ustedes saben, el terreno está bien marcado y los jueces administrativos administran justicia desde que se convoca un proceso de selección hasta que se suscribe el contrato. Y desde que se suscribe el contrato hasta que se liquida el contrato y se paga el último centavo que haya que pagarse, ya es competencia de los jueces privados, que son los árbitros. De manera que hacer que estos jueces privados estén sometidos a los jueces administrativos no era de lo mejor. Luego vino, como se ha comentado, la Ley 29873 en el 2012, que introdujo una serie de modificaciones. Introdujo la obligación de los árbitros de informar las circunstancias que podían ocasionar que no se desempeñe con la independencia, imparcialidad y autonomía necesaria. Se les puso la obligación de actuar, se transcribió la obligación de actuar con transparencia y de sustentar el apartamiento, el orden de prelación, en la eventualidad, como ustedes saben, de que se hubieran apartado ese orden de prelación que consagró la ley. Muy bien, la propia ley dijo que el incumplimiento se iba a sancionar con suspensión temporal o inhabilitación definitiva, de suerte tal que ahí ya hay un quiebre, hay un gran salto y ya no se habla solo de sanciones, mejor dicho, ya no se habla de sanciones económicas, sino se habla de inhabilitaciones y de suspensiones temporales o definitivas. El del reglamento de esta ley, que se modificó a su turno en ese mismo año, precisó que era el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral quienes estaban obligados a hacer esta remisión y registrar el laudo, como bien lo ha dicho el doctor Guamaní, en el SEACE y en el OCE para su difusión. O sea, ya la obligación ya no es del OCE, sino desde el año 2012 es del árbitro único o del presidente del tribunal. Con un agregado que es preciso anotar, Juan, que es el siguiente: cuando tú querías pedir tu registro en el SEACE y tu clave de usuario, en fin, tu clave para poder registrar laudos en el SEACE, tenías que llevar una copia del acta de instalación que acredite que tienes un proceso que se regula con las normas vigentes a partir del 2012. Si por ventura tenías un expediente en giro y estabas tratando de conseguir tu registro SEACE con procesos arbitrales que se regulaban con las normas anteriores, simplemente no te aceptaban, de forma tal que no había posibilidad alguna, material, física, de registrar un laudo o una corrección, integración o lo que fuese, si es que no correspondía a un proceso regulado con las normas vigentes a partir del 2012, lo que quiere decir que el proceso de selección que dio origen a ese contrato y a esa discrepancia fue convocado después del 2012. Pues bien, entonces eso dijo el reglamento. El reglamento también dijo que la obligación de informar las circunstancias que impidan actuar con independencia, imparcialidad y autonomía se configuraba cuando se declaraba fundada una recusación. Bueno, es una manera de interpretar las cosas, aunque no muy teórica, no muy académicamente, no muy, digamos, aceptable, pero incurrió un error garrafal ese reglamento, porque dijo que la posibilidad de que el tribunal sancione a un árbitro persistía aún en el caso de que el árbitro recusado renuncie y aún en el caso de que esa recusación se haya interpuesto fuera de plazo. O sea, imagínense ustedes, como todos sabemos, si a mí me recusan y yo renuncio a la recusación, paro el proceso, se anula el proceso y ya ni siquiera se pronuncia sobre ese tema el tribunal. Sin embargo, para la
para el reglamento de la ley de contrataciones todavía vigente, actualmente vigente, eso no amerita ninguna suspensión del proceso eventualmente administrativo que podría estarse tramitando. Entonces dice que aún así tú renuncies o la recusación se haya presentado fuera de plazo, el tribunal tendría que seguir investigando para determinar si es que has incurrido en una causal para que pueda ser sancionado. Y finalmente, la obligación de actuar con transparencia, el reglamento dice que se incumple cuando no registras o no informas al OCE algún estado de situación respecto del proceso. De esa manera un poco el reglamento le tira el salvavidas a la ley y le dice, oye, bueno, esto no lo has completado, yo lo voy a completar y esta va a ser la causa para que se pueda sancionar. Y tenemos un problema ahí porque se establecen unas suspensiones entre 6 meses y 2 años. Como ya se ha dicho, ese régimen entró en vigencia desde el 20 de septiembre del año 2012. Finalmente tenemos la ley 30.225, aún no vigente, que es la ley, como ustedes saben, que está pendiente de entrar en vigencia en cuanto se apruebe su reglamento y se publique. ¿Qué dice la ley? Corrige algunas cosas. Por ejemplo, dice que se mantiene la obligación de ser y permanecer independientes e imparciales, la obligación de informar y de actuar con transparencia y de observar la debida conducta procesal. Muy bien, incluye una nueva sanción que es la amonestación. O sea, acuérdense ustedes, la primera ley en el año 2008 dijo que te podían sancionar económicamente. La segunda se olvidó de las sanciones económicas y dijo que te podían inhabilitar o suspender. Suspensión temporal o inhabilitación definitiva. Esta ha agregado a la suspensión temporal y a la inhabilitación permanente la amonestación. O sea, ha introducido una causal más leve, digamos. Y una ventaja adicional que creo que sí es un mérito, aunque muchas personas discrepen con eso, y es el hecho de que estas sanciones van a ser administradas por un consejo de ética y ya no por el Tribunal de Contrataciones del Estado. O sea, los jueces administrativos ya no van a juzgar a los jueces privados. Lo va a hacer un consejo de ética y lo va a hacer aplicando un código de ética. Se ha dicho muy bien que el consejo de ética debe estar integrado por 3 representantes designados por los ministerios, por el presidente del Consejo de Ministros, por el ministro de Economía y por el ministro de Justicia. Pues bien, yo publiqué hace unos días un artículo que lo titulé Sin quitarle la nalga a la jeringa, justamente en referencia a esa eventualidad que se está pudiendo creer que el reglamento le está quitándose la responsabilidad, la obligación de legislar muchas cosas y le está derivando al Código de Ética esas tareas. Yo quiero rescatar que este consejo de ética creado por la ley dice que es honorario y mucha gente ha interpretado que honorario es sin honorario y no es cierto. Fíjense ustedes, el diccionario de la lengua española dice que honorario es aquel cargo que se desempeña con todos los honores, con todas las prerrogativas del caso, pero sin las responsabilidades. O sea, imaginemos el caso, por ejemplo, de una empresa fundada por un señor que ya tiene muchos años, entonces que ha sido siempre su presidente, pero que ya le va a dejar la posta al hijo y el presidente pues pasa a ser presidente honorario y el hijo pasa a ser presidente ejecutivo. O sea, todas las obligaciones del día a día las va a tener el hijo y el presidente, bueno, va a estar para presidir los directorios, seguramente, una función honoraria. Pero eso no quiere decir que no tenga un honorario, un sueldo o una dieta o lo que fuese. No es lo mismo. Sin embargo, la exposición de motivos del reglamento que ha sido publicada y que está colgada en la web del OCE y el Ministerio de Economía y Finanzas, refiere que el reglamento sí nos está diciendo, felizmente no lo dice en su texto, pero la exposición de motivos sí lo dice, y dice que el cargo de miembro de este consejo es ad honorem, y eso sí ya es todo lo contrario. Eso ya no quiere decir que vas a cobrar una retribución, eso quiere decir que no vas a cobrar nada. Entonces yo creo que hay una diferencia fundamental. Por una cosa adicional, porque si bien en el proyecto de reglamento se establecen una serie de requisitos para este consejo, como por ejemplo que tengas 20 años de ejercicio profesional,
que 10 de los cuales, por lo menos creo, si no me equivoco, los hayas tenido en ejercicio directamente arbitral, de suerte que tienes que ser alguien que peine canas, que has tenido una experiencia arbitral, pero que por de pronto ya no vas a poder ejercer como árbitro, porque desde luego, si eres miembro de este consejo y vas a tener la ingrata tarea de tener que inhabilitar o sancionar a colegas, pues lo más conveniente es que tenga una dieta que le alcance para sobrevivir y para contrarrestar ese mal momento que tendrá que pasar en sancionar a sus colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.